Buenos días. Les damos la bienvenida cordial a un programa más de difusión de Viernes de Derecho Agrario. Agradezco a la magistrada Maribel Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario, la invitación para moderar el día de hoy este programa, quien bajo su atinada dirección y coordinación ha sido posible la difusión del derecho agrario y áreas afines. Por otra parte, también agradezco al CEJA, Centro de Estudios de Justicia Agraria, por su colaboración y apoyo. Bienvenidas todas y todos. Hoy tengo el gusto de presentar a ustedes al Procurador Agrario, licenciado Luis Hernández Palacios Mirón, quien estará abordando un tema muy importante, como es el procedimiento de cambio de destino de tierras de uso común a parcelas o asentamiento humano. Tema relevante para la sociedad, puesto que, como sabemos, los núcleos agrarios cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o adquirido por cualquier otro título. Es por ello que debemos comprender el procedimiento mediante el cual se podrán destinar y delimitar las tierras de uso común a asentamiento humano a favor de los sujetos agrarios. Ahora bien, daré una breve semblanza curricular de nuestro ponente, de su amplia experiencia y trayectoria. Estudió en escuelas nacionales e internacionales. Es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Sociología, licenciado en Derecho. Ha sido profesor invitado en el Departamento de Estudios Superiores de las Universidades de California y Toronto, Canadá, y el posgrado centroamericano de Economía y Desarrollo Tegucigalpa, Honduras. Fungió como magistrado unitario supernumerario en el Tribunal Superior Agrario. Es investigador asociado en el Centro de Estudios Socioeconómicos, Escuela de Economía, Universidad de Chile. Profesor de tiempo completo por oposición de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y del Departamento de Sociología UAM Iztapalapa. Profesor de asignatura de las Facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cooperante de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, sede Lima, Perú. Actualmente ocupa el cargo de titular de la Procuraduría Agraria. Señor Procurador Luis Hernández, ex jefe y amigo, agradecemos su presencia. Adelante, tiene el uso de la voz. Gracias, Benjamín, querido magistrado. Muy buenos días a todas y todos, estimados magistrados y magistradas, personal de los tribunales agrarios, compañeros de la Procuraduría Agraria. Para mí es un honor haber recibido la invitación del Tribunal Superior Agrario a través del CEJA para participar en esta sesión de Viernes Agrarios y poder compartir con ustedes un tema relevante como es el convenio de colaboración suscrito entre la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Registro Agrario Nacional, justamente relativa al cambio de destino, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2021. Pero entender un acto jurídico nos remite a la contemplación de sus antecedentes y circunstancias jurídicas, sociales, económicas, políticas y en este caso ambientales que le dan sustento y lo proyectan para entender su naturaleza y después comprender los tramos de procedimiento y acciones jurídicas que se desprenden del contenido del mismo. La conciencia ambiental ha venido abriéndose paso en la humanidad desde hace 50 años, con distintas visiones, versiones y perspectivas, pero en los últimos 3 años, diversos hechos han puesto de manifiesto la importancia del cuidado, conservación y restauración de los bienes ambientales. La triple crisis que ha sufrido la humanidad, que desearíamos
que estuviéramos en una perspectiva de superación, pero no hay indicadores confiables que nos permitan llegar a una conclusión positiva, han puesto de relieve y de manifiesto como nunca antes los elementos relativos al cuidado y conservación de la naturaleza. ¿Cuáles son estas tres crisis? En primer lugar, en sí mismo la crisis ambiental, expresada en los cambios en términos de las condiciones del calentamiento global y la modificación climática, que tiene como consecuencia la desertificación de amplios territorios, en la elevación del nivel del mar y un proceso de cambio en las precipitaciones pluviales y la conservación del vital líquido. Vinculado a ello, una segunda crisis de la cual tampoco hay una conciencia tan sostenida es la crisis alimentaria, justamente como resultado de los procesos del cambio climático, la desertificación, la elevación del nivel del mar y el cambio en las precipitaciones pluviales. Y aun cuando la producción de alimentos sería suficiente y abundante, las condiciones del mercado lo han limitado y ha tenido también como consecuencia la inflación que se padece a nivel mundial, que tiene otros agregados, pero fundamentalmente esta mala distribución, aun cuando tiene una caída la producción de alimentos a nivel mundial. Y en tercer lugar, la crisis sanitaria. Los cambios en la naturaleza han afectado de diversa manera a los seres vivos y la producción de elementos patógenos que estaban en estado de control, prácticamente inexistentes y sin una afectación a la vida humana, pues se desarrollaron y han tenido una dispersión. El caso de el SARS-CoV-2, causante del COVID, pues es la manifestación más evidente. Pero en el fondo es esta transformación por efecto de la acción humana en afectación de la naturaleza lo que ha venido produciendo estos cambios, y tenemos que recordar cuál es el bien jurídico tutelado en el derecho ambiental. Es la vida humana, la vida de la humanidad y del planeta, de esta generación y las futuras. Y esta concepción, que ya ha tenido importantes puntos de asidero en la visión de los tribunales agrarios, sin embargo, tenemos que recuperarla en una dimensión en que los elementos ambientales con los agrarios vayan retomando un nivel de integración. Tenemos que recordar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que la legislación agraria previa a 92 y antes de que estos elementos de crisis se hicieran manifiestos, tenía incorporados los bienes ambientales en las acciones dotatorias o de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Se incluía el agua superficial, pero también se dotaba de agua en general, la selva, el bosque y los pastos, de tal suerte que los núcleos agrarios fueron dotados de tierras, aguas, pastos y bosques. Pero a partir de 1992 se separaron estos elementos y se asignaron a cuerpos legislativos diferentes, de tal manera que en la ley agraria se regula fundamentalmente el derecho de propiedad sobre la tierra, entendida en una simplificación abstracta como la tierra superficial, y va desagregándose y despojándose de los otros integrantes que constituían la noción del territorio, de tal suerte que se publica en 1992 la Ley de Aguas Nacionales, que va a tener enormes consecuencias. Menciono de paso que obliga a una transición a las dotaciones de agua a pasar al régimen de concesiones. Y esto ha significado una disminución de la capacidad de obtención de líquido por los núcleos agrarios, ya que pasan ahora no solo por el régimen de concesiones, sino la administración y entrega práctica de los volúmenes de agua queda supeditado a las administraciones de cuenca y administraciones de distrito de riego.
algunos de nuestros colegas magistrados conocen de las demandas que se le ha planteado por restitución de agua por los núcleos agrarios, y que es un tema y una asignatura pendiente que posiblemente este año, que se augura de sequías, va a tener un impacto muy fuerte en el ámbito de conocimiento de los tribunales agrarios. Por otra parte, se expide la ley del desarrollo forestal sustentable, que aun cuando mantiene un hilo delgado en la tener un derecho preferencial a las concesiones para el desarrollo forestal a los propietarios de la tierra y en este caso a los núcleos agrarios, vuelve a separar la condición de la propiedad de la tierra de la explotación forestal, lo cual pues ha tenido también otras consecuencias en términos de litigio, pero en términos de afectación, porque aun cuando los núcleos pudieran acceder, como de hecho lo hacen, a la obtención de la concesión, no tienen el apoyo y las condiciones para acceder de manera inmediata y directa a ella, y entonces establecen convenios, contratos y arrendamiento de los derechos de concesión que tienen sobre la explotación forestal, que son aprovechados por terceros sin cumplir con las regulaciones que la propia concesión establece y que afectan definitivamente no solo al bosque, sino a la tierra misma, pero además modifican los ecosistemas, la captación de aguas pluviales, la retención de aguas, que tiene consecuencias de manera más generalizada. Pero más importante y grave de ello viene a ser la expedición de la ley minera, que establece como una actividad de interés público, cuando la regulación agraria no establece que los núcleos agrarios sean de interés público, y esto se ha traducido en la práctica en que la minería tenga una condición preponderante en relación a la propiedad de la tierra, dado que para la obtención de los minerales que subyacen en el subsuelo, que es lo que se concesiona, tiene que tener una ocupación superficial para su beneficio y obliga prácticamente a la entrega de servidumbres de paso y ocupaciones superficiales para el desarrollo de la minería, sin que exista una condición de equilibrio entre la concesión minera y quien la usufructúa y el desarrollo de los núcleos agrarios. De tal suerte que estos elementos que vienen afectando la capacidad misma de ejercicio del derecho amplio de disposición y utilización, aprovechamiento y conservación que implica la propiedad de los núcleos agrarios, establecida en la reforma al artículo 27 en 1992 y la ley agraria, como muy bien lo mencionó el magistrado Benjamín Arellano, van teniendo una serie de condiciones de afectación a la tierra, pero van abriendo paso, por otro lado, al resurgimiento de la concepción del territorio por parte de los núcleos, por parte de los usos jurídicos, por parte del ejercicio de aprovechamiento de todos los recursos contenidos al interior de las superficies y recursos entregadas a los núcleos agrarios bajo las condiciones que mencioné hace un momento. Y finalmente, las mal llamadas reformas estructurales en materia de hidrocarburos y energía eléctrica también impusieron condiciones prácticamente leoninas para el establecimiento de servidumbres de paso y ocupaciones superficiales para el desarrollo de estas actividades, que si bien tienen una parte en la cual hay convencionalidad, hay convención a través de convenios para el desarrollo de la ocupación superficial y de las servidumbres de paso, pues pende una espada de Damocles porque puede establecerse de manera administrativa forzosamente. Y bajo esta amenaza, pues los núcleos han terminado en el periodo en que esta ley tuvo una implantación fáctica que se ha disminuido, si no decir prácticamente desaparecido por la vía de hechos, que afectaron la posibilidad del aprovechamiento territorial. Bajo estas condiciones, adicionalmente, el tema central para entender el convenio es la separación entre el derecho ambiental con los bienes jurídicos que tutela y las regulaciones que establece
sobre todo en la Ley del Equilibrio Ecológico, con la legislación agraria. La única mención explícita a los efectos de la conservación de selvas y bosques, como saben muy bien, colegas, pues es el artículo 59 de la Ley Agraria, que establece será nula de pleno derecho el parcelamiento en selvas y bosques, pero sin establecer ninguna reglamentación, y los reglamentos establecidos y expedidos en materia de certificación y de ordenamiento no retoman este ni ningún otro aspecto. De tal suerte que esto tuvo como desarrollo una práctica en la cual los parcelamientos, incluso los llevados a cabo por Procede, no cautelaron desde 1992 de manera amplia y suficiente que se atendiera lo estipulado en el 99, y se llevó a cabo el parcelamiento que incluyó tierras en selvas y bosques que tienen ya un sentido prácticamente irreparable, no solo por las dificultades jurídicas que podrían ser posibles de combatir, sino sobre todo por las condiciones materiales en que muchos de los resultados de estos parcelamientos dieron lugar a dominios plenos, venta de los predios, ocupación por terceros, desarrollo de diversas actividades, fundamentalmente el sentido de los cambios de destino en las zonas de interés turístico cercanas al crecimiento urbano, consideradas como reservas para su desarrollo, pues han tenido la implantación de procesos urbanísticos, inmobiliarios o dedicados a actividades distintas a la agricultura, la ganadería, la silvicultura, y como están en los derechos asignados a terceros, la posibilidad jurídica de llevar la nulidad conllevaría el tener que llamar a juicio a los nuevos propietarios que han devenido en los procesos de transmisión de derechos de propiedad a partir de los procesos de parcelamiento y dominio pleno. Voy a brincarme la primera lámina porque son datos que ustedes conocen muy bien, referentes a la existencia de la propiedad social en nuestro país, que ustedes pues tienen muy claro y ha sido un elemento en el cual hemos venido compartiendo esta numeralia. Pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de estos cambios derivados de la separación de lo ambiental y lo agrario y las insuficientes regulaciones para la comprensión y aplicación del artículo 59 ya referido, todos tenemos muy presente que desde prácticamente la vigencia de la ley agraria, un proceso que se ha venido produciendo con insistencia es el cambio de transformaciones en el aprovechado del territorio para llevar tierras de uso común a su parcelamiento o a la constitución de las áreas de asentamientos humanos sin observancia de este artículo 59 y del fondo en relación a la comprensión que tiene el cuidado de los bienes naturales. Quiero decirles que a pesar de que se hicieron de manera muy importante esfuerzos significativos por el Registro Agrario Nacional para no registrar cambio de destino a parcelamiento, porque carecían del dictamen de inexistencia de selva y bosque en las tierras que se parcelaban, dio lugar a un nuevo espacio de litigios en que se combatía la calificación negativa a través de juicios agrarios, a través de amparos, obligando finalmente a su registro por la insuficiente regulación al respecto o por una deficiente defensa en relación a la observancia del artículo 59. Pero una vez que fue imponiéndose un criterio de la aplicación del artículo 59 a efecto de impedir el parcelamiento de selvas y bosques y que pudiera registrarse de manera adecuada y expedirse los certificados
parcelarios respectivos por inobservancia de este precepto, quienes estaban dedicados a la adquisición de tierras agrarias para la especulación fundamentalmente inmobiliaria, pues le encontraron una vuelta muy rápida que fue pasar directamente para brincarse el engorroso procedimiento del parcelamiento, dominio pleno y la amenaza pendiente del no registro, a irse al cambio de destino de uso común a asentamiento humano, que una vez que los títulos de propiedad son expedidos, pasan al régimen privado. Estas dos consecuencias han tenido un impacto severo, especialmente en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entre 1994 y 2018, 350,304 hectáreas cambiaron de destino de tierras de uso común a tierras parceladas, y prácticamente de 2016 a 2018, unos 100,000 hectáreas más pasaron de uso común a áreas de asentamiento humano. ¿Qué es lo que ha tenido como consecuencia? Pues lo que todos sabemos, el acaparamiento de tierra en propiedad social, porque una vez que salen a través del uso del dominio pleno al régimen privado, pues hay un proceso de concentración con fines especulativos. Pero más importante, la deforestación de tierras y la pérdida de la biodiversidad. Y por otra parte, en el ámbito del cambio de destino de uso común a asentamiento humano, pues viene siendo el crecimiento desordenado desde la perspectiva de las normas que rigen el desarrollo de estos asentamientos, y recordar incluso la ley de asentamientos humanos, que establece algunas regulaciones que no están vinculadas tampoco a la ley agraria de manera explícita, y esto ha impactado también a los procesos de ordenamiento territorial urbano, a la capacidad de los municipios de abastecimiento de servicios y a la degradación ambiental. Pero al no tener una vinculación explícita con la LEGEPA y sus ordenamientos reglamentarios, también para el caso de cambios de destino en parcelas y asentamiento humano, se afectaron áreas naturales protegidas porque esto no estaba contemplado en la legislación agraria. Entonces, en síntesis, este divorcio, por no decir en ocasiones enfrentamiento, que también de manera reiterada lo hemos manifestado, entre lo ambiental y lo agrario, pues abrió una brecha para la afectación de los bienes tutelados en la legislación ambiental en el ámbito agrario. Y desde luego que en ello subyacieron visiones muy limitadas en ocasiones, que fueron las que abrieron este espacio de diferencia y de distanciamiento. Hay que recordar que durante una parte importante del periodo neoliberal, perdón por la insistencia en su denominación, pero corresponde a un conjunto de valores y principios fundados en el individualismo, el enriquecimiento ilimitado, la pérdida de la solidaridad, la cohesión social y la contemplación de bienes sociales superiores. Esto es el neoliberalismo. Al prevalecer estos principios, en el ámbito ambiental prevaleció una visión de conservatismo abstracto, es decir, cuidar la naturaleza por la naturaleza en contra del hombre en ocasiones. Y por el otro lado, también un agrarismo radicalizado en donde la defensa del derecho de propiedad de los núcleos al que se ha hecho alusión estaba encima de consideraciones de orden público relativas al cuidado de la naturaleza. Bajo estas circunstancias, también es muy importante mencionar que en la conciencia social, esta lucha por la recuperación de los bienes tutelados en materia ambiental vino abriéndose paso a nivel internacional, a nivel nacional,
y fue dando como resultado que se hicieran nuevos planteamientos y propuestas y que además encontraran un asidero muy firme en el ámbito de la convencionalidad. De tal suerte que estamos transitando, en términos conceptuales, a pasar de la consideración de la tierra contenida en materia agraria a su equiparación con el territorio como no solamente un espacio físico y geográfico, sino como un espacio social y ambiental, de tal suerte que el conjunto de los elementos contenidos dentro de una demarcación espacial y geográfica constituyen una unidad indisoluble. Y sobre todo en ello ha sido la convencionalidad en materia de derechos de los pueblos originarios quienes han puesto a nivel internacional en la prevalencia y preeminencia del concepto territorio. Pero además en ello existe una práctica de apropiación por los núcleos agrarios, que ahora han recuperado la reconceptualización del territorio, pero nunca abandonaron la conceptualización de los bienes de la naturaleza incluidos dentro de los espacios que les fueron dotados y reconocidos. En nuestro trabajo directo, y muy recientemente tuve el gusto de que compartí con la magistrada presidenta una reunión con miembros de un núcleo agrario de la Ciudad de México, en donde ellos justamente aludían a la defensa del bosque, la conservación del agua pluvial, su recuperación, y en sentido amplio hacían alusión a los bienes ambientales como un elemento a defender y garantizar para el ejercicio de sus derechos de propiedad, donde vinculaban bienes ambientales con derecho a la tierra, reconfigurando esta noción de territorio. Y este proceso lo hemos visto en innumerables núcleos agrarios, de tal suerte que la noción de territorio y la inclusión de los bienes ambientales ha adquirido ya una amplia conciencia en la cual tenemos que reconocer también que su punta de lanza y avanzada fue la lucha de los pueblos originarios, aprovechando la convencionalidad. De tal suerte que va modificándose el escenario jurídico desde el cual abordar la vinculación entre los derechos agrarios con los derechos de la naturaleza en una parte. Creemos que en ello hay que convocar a la práctica jurisdiccional que permita ir haciendo avanzar la incorporación de estos derechos, sobre todo aprovechando los elementos de la convencionalidad. Aprovecho para mencionar nuestro agradecimiento al Tribunal Superior Agrario, al CEJA en particular, con quienes estamos trabajando la organización de un curso en materia de convencionalidad en todos los aspectos que aluden a la materia agraria, y en donde indudablemente creemos que nos vamos a nutrir de nuevos paradigmas y nuevas condiciones para tener una visión más amplia en la resolución de las contradicciones, en donde los bienes del territorio sean los que aparezcan en el ámbito de conocimiento de las autoridades jurisdiccionales. Creemos nosotros que la materia de los derechos de los pueblos originarios nos abre, por la magnitud con la que es enfrentado y el detalle, el tema territorial, que con los principios constitucionales de la progresividad, la convencionalidad y la interpretación conforme, podamos atraer estos elementos convencionales que, si bien pueden tener un sentido inicial de aplicación para los territorios de los pueblos originarios, bajo el sentido del principio pro persone, nosotros planteamos, y así lo haremos en las condiciones de participación como representantes jurídicos de núcleos agrarios, incorporarlos a los derechos de los núcleos agrarios. Nuestros amigos indigenistas, algún grupo de ellos,
no están muy satisfechos y conformes con la extensión de la convencionalidad en materia indígena a lo agrario, y creo que el problema es muy fácil de resolver. La convencionalidad puede llevarse en favor de los núcleos agrarios, a excepción en que la contradicción se plantee entre un núcleo agrario y un pueblo originario, donde prevalecería la aplicación de la convencionalidad en materia de derechos indígenas al pueblo originario. Pero mientras esta contradicción no se presente y el litigio sea entre un núcleo agrario y cualquier tercero, los beneficios y la concepción establecida en materia convencional en favor de los pueblos originarios puede ser aplicada a los núcleos agrarios. Nosotros estamos planteando, conjuntamente con Semarnat y la CONAM, en la medida que se pueda llevar a cabo una reforma a la LEGEPA, que se pueda incluir algunos elementos relativos a lo agrario en lo ambiental, entre otros el establecimiento de la consulta agraria en el ámbito de la minería, que esperamos que esta sea una ruta que pueda avanzar, que nos daría enormes posibilidades para la defensa del territorio y los bienes contenidos en ellos. Muy bien, bajo todas estas consideraciones, empezamos nosotros en el 20 a plantear junto con Semarnat y la CONAM la discusión de cómo garantizamos, dado que las posibilidades, no solo por la existencia de la pandemia en ese momento, sino de orden de política práctica, no hacían discernible ni visualizable una reforma jurídica, ni en la LEGEPA, ni en materia agraria, que permitiera conciliar en los procesos de cambio de destino el garantizar el respeto a la normatividad en términos ambientales para combatir los fenómenos que están señalados en esta lámina. La siguiente, por favor. Y en tales términos, la siguiente, a partir de que en un año muy complicado, porque fueron muchas sesiones a través de videoconferencias, todos recordamos en este periodo de la pandemia en el segundo semestre del 20, el primer semestre del 21, que fue la fase, pues, con una gran intensidad, con un desconocimiento de las medidas preventivas, con inexistencia de vacunas suficientes, los primeros meses de terror con el aislamiento total, y pues afortunadamente la sociedad en su conjunto y el gobierno pudimos poder generar las nuevas prácticas laborales, y a través de videoconferencias intensas y extensas trabajamos este convenio, que tiene los siguientes objetivos: coordinar acciones de ordenamiento ambiental, territorial y desarrollo urbano en la propiedad social, garantizar el manejo sostenible de la tierra. Y esto referido a solo un aspecto que era el que mayor impacto había tenido, como hemos señalado, en la territorialidad y en la conservación y cuidado de bienes ambientales. Y por ello lo referimos al cambio de destino en sus dos vertientes, de uso común a parcelas y de uso común a tierras de asentamiento humano. El tema de asentamiento humano nunca se había tratado y había sido la contrapartida para evadir el artículo 59 y que no pudiera ser atacada de nulidad un cambio de destino. Pero que además encontraron los acaparadores y especuladores de la tierra, pues que era un camino más rápido, porque los títulos de solares pues ya los llevan desde que son expedidos, aunque se encuentren en las bóvedas del RAND, ha dicho la jurisprudencia, surten efectos y pasan a ser propiedad privada sin más. Y nos hemos encontrado, y ustedes lo conocen muy bien, solares de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, que pues ha sido una forma de burlar la ley y por falta de regulación, sobre todo al ámbito de los asentamientos humanos, o de integración en la interpretación entre la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, que tiene algunas previsiones,
y que nunca ha sido utilizada en la materia litigiosa para la nulidad de cambios de destino. Pero a partir de este convenio, en donde buscamos la reintegración de lo agrario con lo ambiental, pudimos establecer una serie de medidas preventivas para garantizar que el proceso de cambios de destino sea ordenado y atienda a la legislación en materia ambiental. Muchos de los cambios de destino de uso común a parcelas que no fueron calificados por carecer del dictamen de inexistencia de selva y bosque, terminaron concediéndose en virtud de juicios agrarios, pero sobre todo de amparos que obligaron al RAN a calificar positivo, expedir los certificados. Y esto ha generado una maraña jurídica que ustedes conocen, porque en ocasiones cuando no se combatió y se expidió el certificado parcelario con motivo de la ADATE que afectó selvas y bosques, cuando años después se pide el dominio pleno y el RAN entonces pide muy a posteriori del acto jurídico que dio lugar al cambio de destino de las tierras, el dictamen, a quien es la única facultada para expedir lo que es la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de Semarnat, la existencia de selva o bosque, y pide el RAN que se le informe, y resulta que se le informa que existen selvas en lo que ya fue parcelado y ya fue calificado de legal, niega la expedición del certificado del dominio pleno, el cambio del certificado parcelario por el título de propiedad y su calificación. Y en ocasiones también se llegó a plantear en él que se detenía el proceso del aprovechamiento del parcelamiento, lo que abrió otro frente de litigio porque era un derecho ya concedido. Y todo esto, su resultado final, más allá del espacio litigioso que puede producirse, pues es la condición de incertidumbre para algunos. Conocemos titulares de parcelas a quienes se otorgó el dominio pleno y se le negaba por el RAN, que acudían a la Procuraduría Agraria para solicitar la representación legal, y nosotros tenemos la obligación legal de asistir y atender a quien solicita nuestros servicios. Y conocíamos el fondo de lo que existía con un dejo de ilegalidad, pero no podíamos negarnos a ofrecerle el servicio de combatir la no entrega del título de propiedad en dominio pleno, aun cuando se hubieran afectado selvas y bosques. Entonces, pues, aunque hay un sentido todavía de posibilidad de reparabilidad a lo que se llevó a cabo de manera importante en los años anteriores y que estamos buscando los medios y formas para llevarlo adelante, lo que sí llegamos a la convicción, a partir del estudio y discusión conjunta con nuestros compañeros de las otras instituciones y dependencias, fue la necesidad de establecer un marco regulatorio preventivo y de contención. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. ¿Cuáles eran entonces los objetivos de este convenio? ¿Cuáles son el sustento que tiene en función de la narrativa que señala? El primer lugar es brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios y a sus titulares en relación a los actos jurídicos de cambio de destino, y no que cuando se produjo el cambio de destino estén sujetos a que se sepa en ese momento si es posible la calificación legal de los cambios de destino con toda la suerte de imponderables jurídicos a los que me he referido. De tal suerte que lo primero es que los núcleos agrarios sepan ex ante que el cambio de destino es legal y que alinea la visión agraria con la visión ambiental. En segundo lugar, más importante, evitar el parcelamiento irregular en terrenos forestales, preventivamente, porque incluso aun cuando la calificación resultara negativa, una vez que el acto de parcelamiento de cambio de destino se llevó a cabo en los núcleos agrarios, pues quien resultó
favorecido y beneficiado con la asignación de una parcela, pues siente que ya es dueño de ella, sin ninguna restricción, y empiezan los actos depredatorios en contra de los bienes ambientales, aún antes de que reciba el certificado. Entonces, evitar el parcelamiento es darle certeza jurídica no solo a los núcleos de los titulares, sino también darle certeza a los bienes ambientales de su conservación. El tercer objetivo, en términos de lo que he señalado, es evitar la urbanización de tierras ejidales que se encuentran en áreas naturales protegidas o en la cual existen bienes de la naturaleza que tienen que conservarse. Aquí sí tuvimos que hacer un hilado muy fino porque la prohibición del parcelamiento existe en relación a selvas y bosques, pero no en relación a la delimitación y asignación para área de asentamiento humano en la ley agraria. Entonces tenemos que darle una vuelta para la integración jurídica. Y como consecuencia de ello, fomentar la regulación de la protección, conservación, uso sustentable y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales en los núcleos y en favor de los núcleos. Esta es una tarea concomitante que corresponde a las dependencias e instituciones del sector ambiental conjuntamente con la Procuraduría Agraria, que están insinuados en el convenio, pero que en la forma práctica lo estamos llevando adelante. Es crear una nueva concepción, una nueva conciencia en los núcleos agrarios de que la conservación, que tiene como resultado la generación de servicios ambientales de diverso tipo, es negocio y que tiene recursos aplicables por parte del gobierno federal para que esa conservación pueda tener una base económica que pueda atemperar, disminuir o competir con los esfuerzos por llevar adelante el parcelamiento depredador. Tú vas a ganar si conservas la tierra. Tú vas a ganar si conservas el bosque. Tú vas a ganar si aprovechas, de acuerdo con la normatividad ambiental, los bienes ambientales que se encuentran en tu territorio. Yo recuerdo hace muchos años que me tocó actuar como magistrado supliendo la ausencia de titular en Tustepec, en una controversia que había entre Colonia Cuauhtémoc, colonia agrícola y ganadera, que estaba asentada sobre el territorio de los Chimalapas, contra la comunidad de Santa María Chimalapas, donde Santa María Chimalapas planteaba la nulidad de la concesión para la existencia de la colonia agrícola, y en una de las audiencias que me tocó presidir, previo a ella, yo buscaba a las partes cuando creía que había la posibilidad de que se arribara a un convenio. Y cuando hablé con los Chimalapas me dijeron, pues nosotros podríamos convenir, incluso establecer alguna ruta para incorporarlos a la comunidad como posesionarios, o incluso, llegado el caso, hasta comuneros, si aceptaran las reglas de la comunidad. Y bueno, pues con esto se puede resolver el juicio. Y cuando hablo con Colonia Cuauhtémoc me dicen, no, porque lo que quieren ellos es que nosotros dejemos de generar los potreros para la ganadería de la que vivimos. Le dije, pero viven mejor con la explotación racional del bosque y que además tiene un valor superior. No, es que los Chimalapas tienen recursos del exterior para conservar el bosque, pues ustedes incorpórense. No, nosotros vivimos mejor de nuestras vaquitas. Como no hubo posibilidades de conciliación, ya no me tocó a mí establecer la resolución, pero finalmente fue en el sentido de que se canceló, se estableció la nulidad de la concesión de la colonia, desapareció la colonia y ya no hubo posibilidades de su negociación con los Chimalapas. Ya los procesos de reparación que se dieron en favor de los titulares de derechos al interior de la colonia Cuauhtémoc se dieron por fuera y sin ninguna condición de territorialidad. Y ahí me di cuenta de que la falta de difusión y de conocimiento de que la conservación es negocio, bien entendido, y que resulta una fuente de ingresos para los núcleos fundado en su conciencia y de generación en consecuencia de nuevas actitudes y nuevas conductas, es un elemento que tenemos difundir. Afortunadamente, esta conciencia ha venido ganando espacio en la territorialidad, son cada vez más los núcleos que van estableciendo
la declaratoria de áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, lo menciono de paso. Estamos cerca de llegar a más de 300,000 hectáreas en núcleos agrarios que han asumido esta decisión. Espero que no les toque conocer de juicios de nulidad en contra del acuerdo de asamblea, porque siempre habrá algún inconforme, pero que la oferta por la cual lo han aceptado no solamente es la conciencia ambiental que va creciendo, sino la posibilidad de que a través de esta declaratoria pueden acceder, de acuerdo con las decisiones de asamblea, a los programas de compensación por pago de servicios ambientales y otras acciones concomitantes a cargo del sector ambiental con el que estamos trabajando brazo con brazo para difundir. Y esto entonces, bueno, es otro elemento más allá del convenio, pero aprovecho para mencionarlo, que coadyuva a fortalecer esta conciencia, pero sobre todo a generar en la práctica los elementos de contención a las condiciones depredadoras a partir del cambio de destino de las tierras en los núcleos agrarios. Y por ello, en consecuencia, al articular todos estos elementos, el objetivo final, que es el que presidió y dirigió las acciones, pues es cumplir con la integración de las disposiciones en materia agraria, ambiental, territorial y de desarrollo urbano. La siguiente, por favor. Y entonces, aquí, pues es el momento de plantear qué es lo que sustantivamente el convenio presenta, que es el procedimiento para llevar a cabo el cambio de destino. En el cambio de destino de tierras de uso común a área parcelada, lo que encontramos que era muy importante era revertir que el dictamen de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo respecto a la inexistencia de selva o bosque fuera un acto posterior a que se hubiera llevado a cabo la asamblea de ADATE, porque generaba cuellos de botella insalvables. Entonces, ¿cómo vamos a prevenirlo y cómo vamos a orientar y cómo vamos a generar acciones en un sentido positivo? Bueno, primero, hemos difundido el convenio, les hemos explicado a los núcleos que antes de proceder a plantearse el cambio de destino, tienen que hacer una solicitud a la Procuraduría Agraria, entonces se indique la modalidad de cambio de destino. Es un cambio de destino a parcela, es un cambio de destino a área de asentamiento humano, incluyendo algo que es discutible en la normatividad secundaria y reglamentaria, que son los redestinos, pero están incluidos, y consecuentemente con la solicitud, presentar el proyecto del producto cartográfico por parte del núcleo agrario. Esta es la superficie que pretendo parcelar. Aquí está el producto cartográfico con coordenadas UTM, donde se ubica muy bien. La Procuraduría Agraria, acompañada por el RAN, que hará la validación de la existencia de esta tierra dentro de lo que es la propiedad del núcleo agrario y su validación, la presentará y gestionará ante la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos y la CONAM el dictamen y opinión de que no se afecta selva o bosque o no se encuentra dentro de un área natural protegida. Requerimos entonces el dictamen de Semarnat y la opinión técnica de CONAM. Y a pesar de que el convenio ha sido muy sentido, muy apreciado por los titulares, no siempre ha sido ágil, tengo que comentarlo aquí, sin cometer ninguna infidencia, lograr la oportunidad y la velocidad de la emisión de los dictámenes, porque se convirtió en un cuello de botella en la Dirección General de Gestión Forestal, que estaba acostumbrada a que se le presentara una solicitud de dictamen cada 2 meses, a que empezáramos a presentarle 10 y 20 solicitudes por mes que requieren de un análisis técnico, que requieren de un análisis fundado en los métodos tanto cartográficos, fotográficos, satelitales como de trabajo de campo,
para poder dictaminar la existencia de selva o de bosque. Y aquí sí es una parte complicada que a algunos de ustedes les habrá tocado y que será fuente todavía de juicios en los tribunales agrarios. Por eso es muy útil que podamos comentar esto para una mayor ilustración de sus señorías, que es el hecho de que en ocasiones los propios dictámenes hechos con métodos de aerofotogrametría pues distinguen la mancha forestal, pero no logran discernir en términos de manera precisa los elementos que se contienen en ello, en donde el bien jurídico tutelado en la legislación ambiental es la selva caducifolia. Y entonces, al lado de la selva, que es selva alta y baja, aparecen aguacales que no tienen el mismo valor ambiental. Y entonces, frente a estos dictámenes, pues el titular de las tierras o el interesado finalmente en apropiarse de ellas, ha empezado a buscar oponer otro dictamen, fundado en otros métodos, en donde dice sí, pero no se trata solo de selva, entonces tiene que delimitarse. Y esto que ha generado algún número de juicios y de amparos, también buscamos prevenirlo a través de este convenio, porque sin entrar a dilucidar en detalle la naturaleza material de los bienes forestales incluidos o que tendrían que excluirse del proceso de cambio de destino, a diferencia de los dictámenes generales que se emitían al momento de su calificación, que decía, hay selva, y punto, y entonces el RAN negaba la inscripción y venía el litigio. Ahora, el dictamen establece en qué superficie de lo que se pretende llevar a cabo el cambio de destino hay selva. Y hemos logrado acuerdos extraordinariamente positivos. De una superficie de 300 hectáreas, sucede que por existencia de selva o bosque, solo hay 20. Y consecuentemente, con este dictamen se le plantea al núcleo, excluye estas 20 hectáreas del parcelamiento, presenta un nuevo producto cartográfico y este es presentado al núcleo, a las dependencias encargadas y dice, ahora sí doy la opinión positiva porque ya en el proceso que se va a llevar adelante, se han excluido los bienes ambientales. Esto lo hemos llevado adelante de manera importante, pero nos ha abierto no solo el camino de una gestión jurídica y administrativa, sino de un proceso de diálogo con los núcleos agrarios y una comprensión de qué bienes jurídicos subyacen para la exclusión en estos procedimientos. Y un elemento muy importante es que el convenio establece que de no contar con los requisitos previos a la asamblea, es decir, la opinión técnica, el nuevo producto cartográfico alineado con ella para que pueda llevarse a cabo la ADATE, en el caso de que no se cumpla, la Procuraduría Agraria no asistirá a la asamblea, que es un requisito material y formal para la calificación de la asamblea de cambio de destino. Como he mencionado, nosotros tenemos obligación de atender las solicitudes de nuestros asistidos. Aquí pusimos un candado. En base a este convenio, no podremos asistir porque se incumple con la normatividad. En relación al convenio en general, pero en particular a la no asistencia de la Procuraduría a asambleas de ADATE, se promovieron 2 amparos que fueron sobreseídos. Hay un juicio agrario que no tengo la información, a pesar de que somos los demandados, si fuimos condenados a no a ir a la asamblea. Tengo, por comentarios que he recibido, de que también se negó y se validó el convenio. Y este es un punto muy importante que me interesa comentar con ustedes en particular. Ustedes tendrán la posibilidad de resolverlo de acuerdo con las reglas que rigen el juicio agrario, a verdad sabida y buena fe guardada. Pero este elemento de verdad sabida
de que existe un convenio fundado en la Constitución y en la integración de la legislación agraria con la ambiental, le da sentido y sustento al convenio para su aplicabilidad. Y consecuentemente, como resultado de ello, es que existe este elemento en el cual se exceptúa a la Procuraduría de asistir a la Asamblea. Y con ello establecemos el dique para que se transite a cambios de destino a parcelas ilegales. Y yo estoy con la convicción total, profunda, de defender este convenio fundado en la legislación y a la convencionalidad. Yo les rogaría tener su atención en relación a demandas que se le presentaran para obligar a la Procuraduría a ir a asambleas cuando no se ha cumplido. Y nosotros atenderemos como demandados para el caso de que se intente obligar, pues darles a conocer el sustento material. No basta con la declaración general del procurador del gobierno, no, tenemos que analizarlo en cada caso para dar las garantías necesarias a los núcleos, por mucho que no sean sino los títeres que están moviendo otros intereses al interior del comisariado, de un sector de los ejidatarios. Aquí lo que tenemos que pensar, que poderoso caballero es don dinero, que el proceso de mercado de tierras a través de la simulación por el cambio de destino y dominio pleno, pues venía anticipándose a estas condiciones, que los especuladores de la tierra llegan con el comisariado a hablar con el maletín de dinero por delante. Tenemos que decirlo muy claramente, además son hechos del dominio público, nos lo han dicho los propios ejidatarios. El día de la asamblea de Adate organizan la barbacoa o la comida tradicional que se trate, llevan camiones de cerveza y los maletines de dinero a cada ejidatario para la votación. Y pues era un acto sacramental que la Procuraduría estaba, y aunque manifestaba bajo protesta que estaba en desacuerdo, pues primero el notario no siempre lo ponía, porque es el que finalmente daba fe de lo que ocurría, que también aquí hay otro problema que hemos conversado con los notarios, y por eso es muy importante el protocolo que acabamos de suscribir conjuntamente con el Tribunal Superior, el RAN, el Colegio de Notarios, en relación a la asistencia de los fedatarios públicos a las ADATES, porque se trata de dar una fe de hechos y no solo de certificar el acta de asamblea. Y en ello tiene que dar voz y dar cuenta de las expresiones de la Procuraduría Agraria que eran ignoradas. En el acta la Procuraduría afirmaba bajo protesta, pero que no era sino un débil intento de detener estos procesos. Entonces hoy con el protocolo tenemos mejores garantías, y además en el protocolo está incorporado la observancia del convenio para la asistencia de los fedatarios a las asambleas de cambio de destino, que es otro elemento de blindaje. La siguiente, por favor. Más complicado resultó el cambio de destino de tierras de asentamiento humano, de tierras de uso común a tierras de asentamiento humano, porque aquí era una materia postergada y la falta de alineamiento entre la ley de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, las disposiciones ambientales y la ley agraria. Entonces, ustedes tienen muy claro que al establecerse en la ley agraria que deben observarse las disposiciones en materia municipal para efecto de la constitución de las tierras de asentamiento humano, pues esto era una mera simulación y una burla. Cualquier funcionario de los ayuntamientos, sin acreditar su personalidad y facultades, emitía el documento más inocuo. El ayuntamiento manifiesta que no tiene inconveniente en que se constituyan las tierras de asentamiento humano en el núcleo agrario tal. Y ni tenía la opinión del cabildo, ni era la expresión de las disposiciones municipales. Y ya con eso vámonos para adelante. Y pues hoy lo que buscamos es que haya una real condición de integración
de las disposiciones jurídicas a las que aludí. Entonces, lo primero que el núcleo tiene que hacer, y desde luego que nosotros le damos la asesoría y orientación cuando llegan a pedirnos, que quieren invitarnos a una asamblea de cambio de destino para hacer, a ver, tienes el dictamen de impacto urbano y alineación al plan de desarrollo urbano municipal, solicítalo al municipio. Y ya no se trata de solamente que cualquier funcionario, a veces el presidente, a veces un síndico, a veces un regidor, a veces un funcionario menor del ayuntamiento, en una opinión muy simple, no. Tiene que estar alineada con un impacto urbano y de alineación al plan de desarrollo urbano municipal. Del total de los municipios existentes en el país, hay en este momento solo 300 planes de desarrollo urbano aprobados. Es una tarea de la SEDATU que está impulsando, que tiene un sentido más amplio, porque se trata de un crecimiento urbano ordenado. Y partimos de un concepto aquí de manera general. El territorio es uno y hay un continuum entre lo rural y lo urbano, donde lo rural pues tiene una representación del 50% en los núcleos agrarios y corresponde al ayuntamiento en atención a sus atribuciones y facultades cautelar este proceso integrativo territorial entre el urbano y su aportación, entre lo rural y su aportación al urbano. Y ese se va a expresar en el plan de desarrollo urbano municipal. Así que, por principio, si carece de plan municipal de desarrollo urbano, va a ser imposible que se pueda alinear una acción. Y consecuentemente no habrá la posibilidad de transitar a este cambio de destino a tierras de asentamiento humano. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Obligar a los ayuntamientos, a los municipios y a los intereses por el desarrollo urbano de cualquier signo a impulsar que el procedimiento de creación del plan de desarrollo urbano se produzca. Y como lleva aparejada una consulta, integración, vamos a tener el elemento base del ordenamiento como base para la transición de áreas de uso común a asentamiento urbano. Con base en esta solicitud, ya reingresa a la Procuraduría, donde vuelve a establecer la modalidad de cambio de destino, entrega de los productos cartográficos, el dictamen obtenido del ayuntamiento y nuevamente con base en estos elementos tenemos que ir con su validación ante Semarnat y CONAM. Para las opiniones de ordenamiento ecológico del territorio, si existe, y la opinión técnica de la CONAM que no se encuentra en áreas de naturales protegidas y ahora también, porque lo va a registrar, de áreas dedicadas voluntariamente a la conservación. Con estos dictámenes que igual cartográficamente dirán si la totalidad de lo que se pretende o una parte no pueden incorporarse al cambio de destino, pues el núcleo tendrá que hacer los ajustes. Ellos no tienen el conocimiento previo suficiente de que es posible que lo que pretenden el cambio de destino haya áreas que están dentro de áreas naturales protegidas, pero una superficie no. Y este es el corte fino, técnico, para su efecto social que tenemos que cautelar. Con ello se regresa al núcleo agrario en términos de las opiniones y dictámenes que se han emitido, tendrá que producir el cambio en la solicitud, en la cartografía, y con ello se llevará a cabo la convocatoria y desahogo de la asamblea. Y también el convenio prevé que de no contarse con estos requisitos previos a la asamblea, la Procuraduría no asistirá a la misma. Y van a acontecer las mismas condiciones de las que hemos señalado. Creemos que estos elementos aparentemente simples, porque concluyen en que nosotros no acudamos a la asamblea y con ello no la validemos, un requisito material y formal para la existencia de la asamblea. Como decía, son
3 casos los que conocemos, a prácticamente 2 años de la firma del convenio, pero no es remoto que bajo otras circunstancias puedan empezar a incrementarse los intereses de cambio de destino. Tuvieron un primer impacto de contención, de sorpresa, y nos encargamos de ir informando. Estábamos todavía en el 21 en pandemia, se difundió, pero ustedes saben muy bien que durante todo 21 muchos núcleos agrarios se blindaron, no permitían asambleas, no permitían la entrada de terceros, municipios que se bloquearon. Esto ha venido modificándose ya el año pasado de manera muy sensible, el segundo semestre. Este año, aunque creemos que ya superamos la pandemia, que deseamos que así fuera, pero hay que tener la cautela, como dice el eslogan, no bajemos la guardia. Es posible que empiece una reanimación por otras muchas circunstancias para los cambios de destino. Y finalmente, pues tenemos el impacto de manera gráfica. La siguiente y última lámina, por favor. La siguiente lámina. Pues lo que ha ocurrido, las solicitudes pues han disminuido. Primero están las pendientes de concluir, las asambleas de cambio de destino realizadas y las solicitudes de asamblea sin realizar. Han disminuido y tenemos solamente, como ustedes ven, números muy reducidos, las que se convocaron en el 22, que cumplieron con la normatividad, 1 en Baja California, 2 en Michoacán, 1 en Nuevo León, y 5 y 2 en Querétaro. Entonces, sí hubo una reducción de las asambleas de cambio de destino. No en sí implica la comprensión total del convenio, no implica que se haya detenido este proceso, sí tuvo una disminución, ese es el efecto positivo. ¿Qué nos toca a la Procuraduría Agraria con Nama Semarnat? Mantener, profundizar el acercamiento con los núcleos para difundir los beneficios que derivan de la conservación ambiental y que pueden constituir recursos frescos a los núcleos agrarios que den expresión, contenido y sentido a esta concepción de la naturaleza. Pero por fortuna, como decía, en el fondo de ello está esta conciencia cada vez más amplia, generalizada, movilizada de los núcleos, y que bueno, sin desconocer que corresponde a contradicciones internas dentro de los núcleos, el señalamiento a los comisariados entregado a intereses ajenos, a la especulación inmobiliaria, a la venta de tierras, y que reclaman pues que podamos detener, y cuando conocen el convenio pues se alinean con él, apoyan su realización, no están en contra en general del cambio de destino, han entendido que si se hace apegado a derecho, que derecho es este convenio, pueden ellos lograr los beneficios que se proponen y otros adicionales derivados del aprovechamiento de los recursos de los programas ambientales del país. Pues espero no haber sido muy disperso y amplio en los comentarios, pero efectivamente un instrumento jurídico como este convenio tenemos que entender que proviene de una dimensión más amplia en donde buscamos la integración de lo ambiental como agrario, con lo agrario, y que es el principio de un conjunto de acciones adicionales que estamos trabajando en relación de la protección del territorio en otros aspectos, porque una vez que este convenio salió, están buscando cómo darle la vuelta. Ahora están, al margen de esto, los convenios de comodato, de tierras de uso común, de aportación de tierras a sociedades. Entonces tenemos que ir a blindar este otro aspecto para que el elemento ambiental, que no estaba presente bajo una comprensión integral, podamos irlo ampliando y llevando a cabo. Agradezco mucho su atención y creo que tenemos unos muy breves minutos por si hubiera algún comentario. Agradezco la moderación de mi amigo licenciado, magistrado Benjamín Arellano Navarro, y a sus órdenes. Y reitero mi agradecimiento y reconocimiento por esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias por su brillante
exposición, señor procurador, resulta clara y enriquecedora. Entonces, queda de manifiesto que si las tierras de uso común de los núcleos agrarios, mientras no cambien de destino, seguirán siendo imprescriptibles, inalienables, pero sobre todo indivisibles. Ya nos comentó el señor procurador al inicio de su charla que la gran mayoría de los terrenos donde se ubican las aguas y los bosques en nuestro país se encuentran en terrenos de uso común de los núcleos agrarios. A ver, entonces, una de las formas para terminar con esa relación histórica es sin duda el abordaje en la actual ley del tema o de la figura de la delimitación y asignación individual de esas tierras, es decir, el parcelamiento y el fraccionamiento urbano, que como formas de derecho civil y mercantil rompen con esa genealogía histórica al motivar que en precisamente esas tierras de uso común entren al concierto del mercado y la especulación. Así también recordando lo que dijo el señor procurador, que dramáticamente en los estados de Quintana Roo y Yucatán dramáticamente han cambiado las tierras de uso común a terrenos parcelados o de asentamiento humano. Por tanto, en el trasfondo de la conversión de esas tierras de uso común a zonas parceladas y urbanas, lógicamente se evidencia la presencia de intereses económicos, porque como ya lo vimos en diferentes estados, como es el caso de Michoacán, que hay una deforestación dramática para la plantación de árboles de aguacate, pues vemos esa inmersión de la especulación con intereses económicos. Finalmente, considero que la llave que abre el candado para que las tierras ejidales y comunales se coloquen en el mercado es precisamente lo que mencioné al inicio, la institución de la delimitación, destino y asignación. Como sabemos todos, al inicio del procede, el desarrollo del tema del cambio de terrenos de uso común a parcelas o asentamiento humano se desarrolló de manera pues inadecuada, a virtud de que diversas instituciones, las instituciones agrarias, los propios núcleos agrarios, en unión de los especuladores o intereses económicos, no se ajustaban a la normatividad. En la actual administración tenemos que, como yo lo apuntó el señor procurador, hay un convenio entre Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para proteger, precisamente para salvaguardar, proteger estos terrenos de uso común y no trastocar el artículo 59 de la Ley Agraria. Señor Procurador, muchísimas gracias. Tenemos saludos de todos los tribunales del país, excelente exposición sobre el tema, la Comisión Nacional del Agua, Semarnat, la propia Procuraduría Agraria, las magistradas de los tribunales agrarios, Catalina Alfaro, María Antonieta, Luz Zúñiga, el magistrado Elías Vera Zúñiga, Delfino Ramos, Juan José Cortés Martínez, diversos compañeras y compañeros que nos acompañan este día. También tenemos algunas preguntas, señor Procurador. Una de ellas es a cargo de, aquí tenemos, ¿cuál es el término o el procedimiento del cambio de terrenos de uso común a parcela? A ver, no entendí. Así está, el cambio, el procedimiento para el cambio de terrenos. ¿Cuánto tiempo se demora? Mira, normalmente cuando partimos con la implementación del convenio en el 21, la Semarnat y la CONAM se estaban demorando entre 15 días y un mes en darnos su opinión. Por circunstancias internas de las dependencias, pero sobre todo el número creciente de solicitudes, ese término ha venido ampliándose. Como no está regulado en qué tiempo pueden otorgarlo, pues se convierte en una acción administrativa en la cual nosotros impulsamos que puedan tenerse a la brevedad. Actualmente no hay un tiempo establecido, ni siquiera te podrá dar un promedio, pero de acuerdo con las dificultades y posibilidades, está variando entre mes y medio y hasta 3 meses. Vamos a
retomar este término de poder, si se puede regularlo en un adendum. Me parece muy oportuno lo que mencionan, porque no tenemos dientes nosotros para hacerle exigible la entrega del dictamen, entonces puede quedar indefinidamente. Creo que es muy útil. Como decía, estamos planteando un adendum al convenio para contemplar otros aspectos necesarios de regular, vinculados a convenios y contratos en tierras de uso común, que le den sentido al convenio, y dentro de ello, este término, aquí están conmigo el señor subprocurador, el visitador especial, tomando nota. Y afortunadamente, algo que no mencioné, pero es obvio y es del sentido de conocimiento de ustedes, tenemos una extraordinaria relación personal, institucional y de colaboración con nuestra querida amiga titular de Semarnat, la maestra María Luisa Albores, con el titular de la CONAM, el maestro Adán Peña Fuentes, y pues estos trámites los hemos llevado muy bien con él. Y pues uno de los galardones que lleva quien próximamente estará, creo y espero, ocupando un sitial en el Tribunal Superior Agrario, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Semarnat, que junto con el subprocurador y nuestro director jurídico son los artífices materiales de este documento, el doctor Guadalupe Espinosa, y creemos que antes de que deje su encargo para pasar a ocupar, como deseamos, su magistratura, podamos concluir el adendum que nos proponemos. Y qué bueno que hacen el comentario, porque sí, yo creo que es muy necesario que lo establezcamos. Y si no, pues van a llegar los juicios agrarios por la falta del dictamen para urgirlos, o de los amparos, que es lo que queremos evitar. Aquí se trata de evitar que haya un exceso en la tramitología jurisdiccional, simplificar los procedimientos, darle certeza, que sean anticipatorios. Y lo anticipatorio tenemos que darle certeza también. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. Muchísimas gracias a usted, señor procurador. Hay otra pregunta de Mariana Sámano Lule, refiere, y la pregunta es: en el caso de comunidades indígenas autónomas, deslindadas de los ayuntamientos, ¿quién emite el dictamen de impacto urbano y alineación del plan de desarrollo municipal? Bueno, aquí lo que tenemos que buscar es alinearnos con la Comisión de Diálogo con los Pueblos Indígenas y con el INPI, a efecto de que emitan ellos el dictamen correspondiente del reconocimiento de la autoridad que corresponde. Quiero mencionar que acabamos de suscribir como acto formal un convenio con el INPI hace 15 días, aunque venimos con un trabajo conjunto desde el inicio de la administración para alinear nuestros procedimientos, y que muchos actos en los cuales lo indígena estaba separado de lo agrario, que ya no me enfoqué tanto a comentarlo, pues estamos buscando cómo los derechos de los pueblos originarios, en los cuales están incluidos los núcleos agrarios, pero que no son términos, como ustedes saben, totalmente asimilables, podamos contar con instrumentos en relación a los cuales la opinión del INPI pueda servir para la realización de los actos jurídicos. Pongo un ejemplo. Hay pueblos originarios donde por distintas razones no registran los actos de la vida. No hay actas de nacimiento, no hay actas de defunción. ¿Cómo le vamos a hacer para la actualización de padrones? Entonces, aquí hemos recurrido al INPI, que nos ha establecido cuál es la metodología para reconocer lo que la ley establece de atender en usos y costumbres, pero ahora con el marco de la opinión de la institución que tiene esta facultad para decir cómo se lleva a cabo este reconocimiento en ausencia de los datos del registro civil, que tienen plena fe pública, para suplirlos. Entonces, podemos extender para que podamos contar con las opiniones y con base en ello poder tener la supletoriedad, pero también se trata de que las comunidades autónomas, que por fortuna no son muchas, podamos ir logrando una comprensión e integración a diversos actos jurídicos que no le restringen en su autonomía, pero que van a ser necesarios. Pero estoy seguro de que los pueblos originarios que reclaman su autonomía no son los que están preocupados por los cambios de destino. Ellos, en base a sus propias concepciones,
mantienen la vigencia del aprovechamiento del uso común. Muchas gracias. Hay otra pregunta, procurador. Expresa y pregunta el magistrado Elías Vera Zúñiga. Dice, para el cambio de destino, ¿el núcleo agrario debe informar el motivo o proyecto que genera ese cambio de terrenos de uso común a tierras parceladas? No, no hay ninguna condición que se establezca en la ley agraria y no podemos ir más allá de ello. Lo que estamos integrando es la ley agraria con la facultad que tiene el núcleo para decidir como propietario el cambio de destino, alineando con un ordenamiento de carácter superior que solo regula la materia ambiental. Asumimos que el cambio de destino a parcelas pues es para el uso individual, eventualmente el dominio pleno, etcétera. No hay ninguna regulación que señale la motivación que subyace a ello. Aprovecho de mencionar algo aquí que mencionó el licenciado Benjamín. Recuerden ustedes, Procede fue un programa de gobierno cuyo objetivo explícito era dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a través de la delimitación, destino, asignación de la misma para el reconocimiento de nuevos titulares. Así que se le dio hasta en llamar una segunda reforma agraria en relación al nuevo padrón que surgió con motivo de Procede. Tengo la impresión, y casi podría asegurarlo la certeza, de que atrás de esto no estaba subyacente el interés de especulación de la tierra. Estaba explícito la certeza y la regulación. Implícito estaba el deslizamiento suave a pasar a la propiedad privada a través del dominio pleno. Solamente el 3,8% de los núcleos agrarios certificados han asumido el dominio pleno. Ello no ha excluido lo que sí ha sido una condición permanente a partir de la apropiación de la tierra, la cesión de derechos de tierras parceladas sin que tengan que pasar por el dominio pleno. Y esto sí es otro fenómeno que no está suficientemente regulado y que esperamos que podamos atender de manera importante, si es posible y no hay otra alternativa, a través de la convencionalidad también. Entonces, ¿cómo se puede cautelar la cesión de derechos individual de tierras ya parceladas? Ya no están los elementos ambientales en este supuesto, ya se parceló, pero está dando lugar a otro proceso de acaparamiento en donde quienes llevan a cabo las compras han sido cuidadosísimos de no rebasar los límites de la propiedad privada para que no puedan ser nulificadas las cesiones de derechos. Entonces, ¿el problema dónde está? En los requisitos para la cesión de derechos. Y entonces, con ello, poder regular el mercado de tierra semilegal. La preocupación nuestra no es detener el mercado de tierras, el mercado se va a imponer y tiene el Estado que regularlo. Lo que nos preocupa es el acaparamiento con otros propósitos en donde la afectación a los núcleos pues es evidente y conclusiva, que todos lo conocemos. Al final del día, cualquier acto de adquisición de tierras por el procedimiento que sea los núcleos, quienes venden se van a quedar sin la tierra y sin el dinero. Esto es lo que tenemos que cuidar y que tenga un sentido especulativo. Entonces, bueno, son múltiples las casuísticas. Aquí es una base muy sólida. Tenemos todavía varios frentes que atender y con la comprensión y el diálogo de los tribunales agrarios, que son quienes tendrán la última palabra en la acción jurisdiccional. La primera pues serán sus sentencias que son recurribles y la última porque sentará un precedente muy firme. Creemos que con ello vamos teniendo la vinculación para la comprensión de lo que se pretende, para ilustrar su recto, sano, honesto y definitivo juicio. Muy bien, muchas gracias, señor procurador. Ver si nos alcanza una última pregunta. La última y nos vamos, como dijo el clásico. Así es. En la impugnación del convenio del que usted habla, ¿se ha invocado la invasión de las facultades legislativas exclusivas precisamente de ese poder? No se ha, hasta donde recuerdo, no se ha señalado. Se ha mencionado
que es ilegal porque va más allá de lo que la ley agraria dice, y lo que hemos contestado es con el fundamento de la propia ley agraria la supletoriedad e integración de la LEGEP, y por eso es que se ha desechado. O sea, no hemos invadido ninguna esfera legislativa, eso no lo han comentado, han llegado gente a decir, ustedes están invadiendo. No, pues si lo que estamos haciendo es incorporar en un convenio legislaciones que están separadas, para darle un sentido de unidad práctico y operativo. Es un sentido operativo, simplemente no se está añadiendo ni modificando nada que las leyes dicen. Simplemente se integran en una disposición práctica operativa. Y eso es lo que se ha reconocido. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, algo muy sencillo, señor procurador. Beatriz Saldaña pregunta dónde lo pueden seguir en sus redes sociales. Pues tenemos nosotros la red, tenemos en Facebook, tenemos en Twitter, la Procuraduría Agraria tiene su propio canal, hace sus publicaciones, con frecuencia los mensajes del procurador o de los compañeros que me acompañan aquí en la dirección de la Procuraduría, de nuestros representantes, son reproducidos en Facebook y en Twitter, Procuraduría Agraria, y ahí nos van a encontrar. Pues muchas gracias, señor procurador, esperemos no sea la última vez. Pues muy acertada, muy enriquecedora su participación. Ojalá sigamos contando con su presencia en este tipo de eventos. A continuación, voy a dar el reconocimiento, a proceder sobre el reconocimiento que le otorga el Tribunal Superior Agrario. Dice, a través del Centro de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, otorga el reconocimiento al licenciado Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, procurador agrario, en mérito de su destacada disertación con el tema Procedimiento de cambio de destino de tierras de uso común a parcelas o asentamiento humano, lo cual contribuyó a la difusión del derecho agrario y disciplinas afines. Firma la doctora Rosalba Velázquez Piñarrieta, directora del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, señor procurador. Seguimos pendientes. Una última observación. Te agradezco mucho que me hayas doctorado. Ya todo el mundo me doctorea, pero yo creo que es por la edad. No tengo el grado. Hice los estudios y veo que yo sigo siendo un modesto abogado agrario. A sus órdenes y mil gracias. Hasta luego. Gracias.